Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderles saludar y de verdad pasar ese tiempo alrededor de la palabra de Dios, y vamos a continuar nuestra serie Una fe probada. Es importante la fe en este tiempo, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de conocer y debemos de aplicar la fe para poder avanzar, para poder recibir, para poder enfrentar todo aquello que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Así es. La fe siempre nos va a poner en la posición correcta. Y la posición correcta es estar al lado, bajo el cuidado, bajo la bendición de Dios. Y todos nosotros en ese tiempo necesitamos la bendición, la protección de Dios, la guianza de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros apliquemos, entendamos la fe. Por eso nuestra fe en ese tiempo tiene que ser probada, porque a través de ello vamos a lograr grandes beneficios. Dice Romanos 5:1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Así es. Tú y yo, por la fe, recibimos salvación. Recibimos algo inmerecido, pero que Jesús, en obediencia, fue a la cruz y nos trajo, nos da ese beneficio. En el libro de Mateo 21:22 dice que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. Así es, la fe da respuesta a nuestra oración. Isaías 26:3 dice que Él guardará en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. La fe es el antídoto para toda ansiedad. Y nosotros en ese tiempo necesitamos de esa fe para no estar bajo esa esclavitud de la ansiedad. En Hebreos 11:6 dice la palabra: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así es, Dios recompensa a aquel que le busca, a aquel que le cree, y sin fe es imposible agradarle. Por eso en ese tiempo es importante lo que estamos viviendo. Tenemos que tomar de la fe y declarar las promesas de Dios, creer las promesas de Dios, porque son para ti, son para ese tiempo, son para dar respuesta y darte la victoria en cada circunstancia que estás viviendo. Por eso, Una fe probada es la nueva serie que estamos, ¿verdad?, aprendiendo de ella, y yo sé que nos está bendiciendo y nos va a bendecir aún mucho más. En el primer libro de Pedro, dice la palabra de Dios, primer libro de Pedro 1:7: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. En ese tiempo necesitamos tener una fe auténtica, no una fe profesional, no una fe que no nos lleva y no nos saca de la situación que estamos viviendo, sino una fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso en ese tiempo nuestra fe tiene que ser probada, dice la palabra, pasada por el fuego, así como el oro es pasado por el fuego para sacar toda impureza. Nuestra fe en ese tiempo
tiene que ser probada, ¿verdad? La fe es algo que tenemos que vivir, pero tenemos que usarla en las crisis familiares, ¿verdad? Una de las pruebas más difíciles que vivimos, que enfrentamos como familia, es cuando la enfermedad llega a la casa. Cuando un familiar se enferma, cuando un amigo se enferma, cuando se enferma alguien que apreciamos, amamos, ¿verdad? Entonces necesitamos probar nuestra fe, entender que Dios puede hacer milagros. Dios puede levantar al enfermo. Dios puede sanar al enfermo. Pero para eso necesitamos oración. Necesitamos acercarnos con fe hacia el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 11:1. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Qué importante es hacer lo correcto cuando llegan las pruebas. Aquí está un hermano enfermo y las hermanas envían a llamar a Jesús, porque sabían que Jesús tenía el poder para poder sanar a su hermano. Y vamos a estar en esta historia. A mí me encanta esta historia porque nos muestra la fidelidad de Dios, que no importa lo que estemos viviendo, Dios siempre puede y hará algo sorprendente, un milagro. Si continuamos en esta historia, en el 4 dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Mira, todo lo que vivimos, Dios tiene un plan. Y aquí vemos que Jesús está diciendo: eso está sucediendo para que Dios sea glorificado y Jesús sea glorificado. Así que en este tiempo te quiero hacer esa pregunta: ¿qué estás viviendo? Y yo creo que si eres un hombre o una mujer de fe, que estás buscando y que estás entregando y estás obedeciendo a Dios, el Señor puede hacer cosas sorprendentes, cosas grandes en eso que estás viviendo. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Y yo creo que tu fe está siendo probada, ¿verdad? Dice más adelante en la palabra de Dios: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Quiero que entendamos esto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, en sus manos hay un propósito. Jesús les dice a los discípulos: qué bueno que no estuvimos ahí, y hoy vamos a ir. Y quiero que ustedes vean para que crean realmente. Qué importante que Jesús dedicó tiempo a sus discípulos para que realmente su fe estuviera cimentada sobre las promesas de Jesús. Y en ese tiempo tú y yo tenemos que estar aprendiendo, observando, y si de verdad estamos viviendo en la fe, si estamos creyendo las promesas de Dios, si lo estamos creyendo. Dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y mientras se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de sus hermanos. Cuando Marta
se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo al Señor: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Vamos a quedarnos un momento aquí, vamos a reflexionar. Cuando Jesús se acerca, 2 días después, y llega, le avisan a Marta. Y Jesús se enteró que llevaba 4 días de muerto Lázaro. La gente que estaba ahí, estaban consolando en su dolor a Marta y a María. ¿Verdad? Estaban tristes, estaban desanimadas. Cuando Marta escuchó que Jesús estaba por llegar, salió de ahí y corrió a su encuentro. Y lo primero que le dijo: Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le hace una declaración para que recordara y le dice: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Yo quiero que entiendas esto. Muchos de nosotros posiblemente vamos a morir, pero vamos a morir en la fe. Y la promesa de Dios dice que los que mueren en la fe van a resucitar, así como Lázaro. Y Marta dice: sí, ya lo sé, pero va a ser en el día final. Entonces nosotros tenemos que entender, los que hemos creído, dormimos y despertaremos, ¿verdad? Dice la palabra, resucitaremos. Y es algo que nosotros tenemos que tener, creer y guardar fervientemente en nuestro corazón. Es una gran diferencia que marca la vida del cristiano. Saber que va a resucitar. Dice la palabra que Marta fue a buscar a María. Y cuando María escuchó que Jesús le llamaba, salió a prisa, corriendo. Dice la palabra de Dios: cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que Marta dijo, María lo repitió. Ahora te quiero que recordemos un poco. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a la casa de ellas? Marta estaba afanada y Jesús le dijo: pero María escogió la mejor porción, la mejor parte. Y María se fue a los pies de Jesús. Y aquí vemos cómo cambian las situaciones. Cuando estamos en crisis, nuestra fe es probada. Y Marta era una mujer que amaba y creía las promesas de Jesús. Pero también era una mujer que quería servir, quería atender a Jesús. Y nosotros en este tiempo tenemos que aprender y hacernos esa pregunta: ¿creemos, amamos, servimos a Jesús? ¿O estamos desanimados? Ahora es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que la gente que estaba alrededor estaban consolando a las hermanas por el dolor que tenían.
pero no eran palabras, eran buenas intenciones. Lo que ellas necesitaban eran de verdad pasar tiempo con Jesús. Y Jesús fue porque ellas le llamaron. Y Jesús fue porque Jesús amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta. Así como nos ama a nosotros. Cada vez que nosotros oramos, Jesús intercede en esa oración. Y esa oración va a tener respuesta. Dice la palabra que aún Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cómo lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba ahí, ¿verdad? Y dice que llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Dio una orden, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe de oler espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Verdad? Quiero que en ese tiempo tú y yo reflexionemos un poco sobre todo lo que hemos leído. ¿Verdad? Tenemos que entender la enfermedad, aún la muerte de Lázaro tenía un propósito. Que los discípulos y todos los amigos, los de esa comunidad entendieran y vieran cómo Jesús podía y hacía un milagro extraordinario. Que todos ellos fueran testigos. Ahora Jesús les da una indicación, quiten la piedra. Me llama la atención 2 cosas. ¿Por qué Jesús no fue y la quitó? ¿Por qué Jesús no dejó la piedra puesta y declaró que Lázaro se levantara? Pues porque no lo iban a ver. Y los milagros se tienen que ver. Por eso la gente tuvo que quitar la piedra. Y Jesús habló, declaró, ¿verdad? Y Lázaro se levantó. Yo quiero hacerte 2 preguntas. En ese tiempo de prueba, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo donde tu fe está siendo probada, ¿estás siendo consolado solamente por palabras? ¿Por la gente que se acerca a ti? ¿Que vive cerca de ti? ¿O quizás tú misma te consuelas, tú mismo te consuelas? Pero son palabras nada más, con buenas intenciones. Tú en ese tiempo necesitas que Jesús esté a tu lado y que puedas escuchar las promesas a través de Él. La vida todo cambió en la vida de ese momento, en la vida de Marta y María, cuando Jesús llegó. Y Jesús comenzó a platicar con ellas sobre las promesas de Dios, ¿verdad? Y les dijo, dio la indicación, quiten la piedra. ¿Y por qué? Porque había un propósito. Y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la piedra que has puesto? ¿Cuál es la piedra que está ahí, en lo cual la has puesto sobre todo lo que tú crees que está muerto? ¿Proyectos que tenías este año? Hay muchas cosas que posiblemente piensas que están muertas. Y sí están muertas.
Pero si tú estás confiando en Jesús, Jesús tiene el poder para resucitar. Jesús tiene el poder para hacer las cosas nuevas, cosas sorprendentes. Y en ese tiempo nosotros tenemos que entenderlo. Los hombres y mujeres de fe, los hombres y mujeres que hemos decidido creerle a Dios, somos hombres y mujeres que en este tiempo tenemos que estar de verdad abiertos y con nuestra fe puesta, ¿verdad? Como le dijo Jesús a esas hermanas: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú y yo podemos ver la gloria de Dios. Estamos llamados a ver la gloria de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. En medio de esta pandemia podemos ser bendecidos. En medio de esta pandemia podemos de verdad ver la fidelidad de Dios que ha tenido para con nosotros. Dios está obrando, Dios está bendiciendo, Dios está cumpliendo su palabra. Dios, todo esto que estamos viendo no lo ha sorprendido. Dios está haciendo cosas grandes, pero lo está haciendo en aquellos hombres y mujeres, en aquellas familias que han decidido creerle a Él, que han dejado todo en manos de Dios. Porque en este tiempo de verdad necesitamos entender y vivir sobre la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Es importante que tú quites la piedra. Es importante que de verdad tú te levantes como ese hombre, esa mujer, que tienes una promesa de Dios. Amado, nuestra fe tiene que ser probada, sí. Nuestra fe está siendo probada, sí. Pero sabemos que el Dios está con nosotros. Él permanecerá ahí y nosotros podemos confiar plenamente. Así que es tiempo de dar pasos de fe. Es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales y poder ver el poder de Dios. Quiero que oremos un momento. ¿Qué estás viviendo en ese tiempo? ¿Qué te desanima? ¿Qué te ha llevado a dudar de las promesas de Dios? Es tiempo que declares que tú estás llamado y que vas a ver la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona, Señor, que ha tomado este tiempo para que pasemos juntos alrededor de tu palabra. Bendíceles, Padre. Señor, que en este tiempo de verdad sean obedientes y quiten esa piedra que han puesto, esa piedra que ha permanecido y que no les ha permitido ver tu poder, tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, da vida a todo lo que ha muerto, lo que está muerto. Señor, en el glorioso nombre de Jesús, dales gozo, dales paz, dales dirección, propósito, nuevas fuerzas, Señor, porque tú eres para con nosotros. Que se puedan levantar en este tiempo, Señor, conforme a tus promesas y poder declarar que todo lo pueden en Cristo porque les fortalece. Que puedan declarar que tú no les has dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Que puedan declarar que no tienen temor porque no están solos, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias, Padre. De verdad, es tiempo de usar, es tiempo de tomar la fe que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios quiere fortalecer esa fe. Dios quiere que tú de verdad seas un hombre, una mujer de fe. Un hombre, una mujer que estás viviendo las promesas de Dios. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero las personas que en ese momento, ¿verdad? Dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Así es. Es tiempo que la gente vea que tú eres un hombre, una mujer, una familia de fe. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Te bendecimos. Un abrazo. Hasta luego.